Bien, chicos, pues estamos en el tema de estructuras condicionales y entonces pues tienen un compendio de ejercicios de este tema en el TechBee y los vamos a ir resolviendo uno por uno. Voy a ir grabando los videos para que ustedes vean cómo se resuelven y les voy a pedir a ustedes que en su casa, pues siguiendo toda esta tendencia de que cada quien esté en su casa y sigamos trabajando desde ahí por las medidas preventivas por el tema este de la pandemia. Entonces, les voy a pedir que ustedes sigan los videos, pero que también además pues hagan las prácticas, ¿no? Es decir, repliquen lo que ustedes ven en el video en aplicaciones que ustedes mismos hagan. Así es que, bueno, vamos a comenzar por el primer ejercicio que dice que, bueno, se trata de un hombre que desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco y tomará la decisión de reinvertir esos intereses siempre y cuando estos excedan de los 7,000 pesos. Y en ese caso, pues también quiere saber cuánto dinero va a tener al final en su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte pues ya me la brinqué, pero está aquí, ¿no? Creé un proyecto en NetBeans que le puse como nombre condicionales ejercicio 1 porque pues es el primer ejercicio de la lista. Al crearlo, pues se me crea este código, ¿no? Acuérdense que esto lo hace automáticamente NetBeans, ¿no? Me genera un paquete y al paquete pues le he cambiado el nombre porque es el paquete de interfaz gráfica, ¿no? El GUI. Y entonces, bueno, a este paquete lo que voy a hacer ahora es dar clic derecho y agregarle un nuevo frame, ¿no? Un nuevo formulario, ¿no? Y a este formulario le voy a cambiar el nombre para que sea eh, condicionales EJ de ejercicio 1 y frame. Recuerden que este nombre pues ustedes lo definen. Yo estoy poniendo pues este nombre de condicionales ejemplo 1 solamente para recordar que es el ejemplo 1 y le estoy dejando al final la palabra frame para recordar que este es el formulario en el que vamos a trabajar, pero pues ustedes tienen la libertad de ponerle el nombre que quieran, ¿no? Y entonces, bueno, aquí yo le doy finish y me va a generar este lienzo que ya es prácticamente el formulario de donde voy a arrastrar, o mejor dicho, hacia donde voy a arrastrar los elementos que van a formar parte de esa interfaz. Entonces lo primero que hago es dejarlo un poquito más grande y luego sobre el lienzo del formulario, clic derecho, set layout y null layout. Acuérdense que esto lo que hace es generarme una distribución del formulario que me permite en un momento dado colocar los elementos de la interfaz en el sitio en donde yo quiero. Y entonces, bueno, pues los elementos de interfaz que estamos usando son los de este grupo, los swing controls, y voy a comenzar por agregar una etiqueta, ¿no? Una JLevel, voy a poner un poquito más grande, ¿no? Y esta etiqueta, hago clic derecho sobre ella, edito el texto y según el ejercicio dice que lo primero que tenemos que saber es cuánto dinero va a invertir esta persona, ¿no? Dice, un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Entonces, como todavía no sabemos cuál es la cantidad que tiene invertida, pues vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a preguntar o vamos a hacer que la aplicación le pregunte al usuario cuál es la cantidad invertida en el banco, ¿no? ¿Cuál es la cantidad invertida en el banco? Entonces eso lo voy a poner un poquito más grande, ¿no? De hecho, le puedo cambiar aquí la propiedad font, ¿no? Para dejarlo un poquito más visible. Y entonces, bueno, ya saben que esto es un poco talacha, ¿no? Y entonces, bueno, aquí voy a agregar también un control que me permita leer datos, que esto es un text field, que no lo encuentro, ya lo encontré, aquí está, text field, ¿no? Un cuadro de texto o un campo de texto, si lo quisiéramos traducir directamente al español, un campo de texto, en donde
o el cual, mejor dicho, voy a utilizar para leer los datos, ¿no? Para leer específicamente, bueno, pues cuánto es la cantidad invertida que tiene esa persona. Y entonces, ¿no? Aquí leo cuál es la cantidad invertida que tiene esa persona y luego voy a agregar un botón, ¿no? Un botón que también le voy a cambiar un poco el tamaño para que ese botón, ¿no? Le diga al usuario que al pulsarlo, lo que va a ocurrir es que se va a calcular el interés, ¿no? Ahí está. Entonces ya saben que aquí hay que escribir cuál es la cantidad invertida en el banco y aquí se va a calcular el interés. Entonces vamos a comenzar por esa parte, ¿no? Me voy a regresar a la parte de source, fuente, y voy a comenzar por desplegar el formulario, ¿no? Acuérdense que para desplegar el formulario hay que darle unas dimensiones más o menos adecuadas. Entonces esto lo hacemos en esta parte. Después de la función initComponents vamos a poner this.setBounds, coordenada en X, coordenada en Y. Y aquí le vamos a poner 500 por 500. A ver qué tal sale, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ahorita la aplicación no hace nada, solamente voy a ejecutar esto para ver cómo se muestra el formulario. Ok, entonces me falta un poco más de ancho, ¿no? Y un poco menos de alto. Entonces lo voy a cerrar, voy a cambiar aquí las dimensiones. Creo que este es el alto. Este lo podemos poner incluso hasta en 300. Y el ancho vamos a ponerlo en 600. Creo que es así. Si no es así, pues será al revés, ¿no? Siempre se me olvida ver cuál es cuál. No, entonces van al revés. Primero, el primero es el ancho. Entonces, este lo vamos a poner en 600 y este en 300. ¿Vale? Entonces, el primero es el ancho y el segundo es el alto. Entonces, ahora sí, bueno, voy a guardarlo primero y luego aquí lo vuelvo a ejecutar. Ok, todavía me queda un poquito corto del ancho, entonces, así que aquí le voy a poner 700, ¿no? A ver si así con eso. Ahí está. Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que si aquí yo escribo cualquier cantidad y trato de calcular el interés, esto todavía no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que primero, pues, crearnos la clase con un método para calcular ese interés, ¿vale? Entonces nos vamos a ir aquí para crear primero la capa en donde van a ir las clases, ¿no? Que eso corresponde con un paquete, que este paquete, acuérdense que ese es LDN, ¿no? Lógica de negocio, la abreviatura LDN, y entonces aquí vamos a crearnos una nueva clase, ¿no? Una nueva Java class. Recuerden que estos menús que estamos viendo aquí salen al darle clic derecho a este paquete, ¿no? Clic derecho y nos sale un menú, perdón, emergente. Entonces aquí ya busco la opción nuevo y luego Java class, ¿no? Y entonces aquí le vamos a llamar clase, no sé, banco, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí dentro del banco, ¿no? La clase banco, vamos a crearnos un método que nos tendría que regresar a lo mejor un valor de tipo flotante, porque acuérdense que estamos manejando dinero, entonces puede ser pesos y centavos. Entonces una variable de tipo flotante que se llame calcular interés, ¿no?
¿Y qué necesitamos para calcular el interés? Bueno, pues necesitamos un valor de tipo flotante que sea la cantidad invertida, ¿no? Y entonces, aquí nos topamos con otro problema porque, claro, para calcular el interés de una cantidad invertida tenemos que conocer primero la tasa de interés. Y eso no lo estamos leyendo en el formulario. Así es que nos vamos a regresar al formulario, ¿no? Que este es el frame, ¿no? Nos vamos a regresar al formulario y aquí en el design voy a poner, es más, voy a copiar y pegar de aquí. Voy a copiar y pegar de aquí y esta va a ser tasa, creo que es con S, no estoy seguro, tasa de interés, ¿no? Tasa de interés, y entonces también voy a copiar y pegar. Acuérdense que el que queda marcado, ¿no? Este que está marcado, pueden ver que en esta parte es el text field 1, pero el text field 1 tendría que corresponder con la cantidad invertida, y el text field 2, este que está marcado aquí lo pueden ver, text field 2, correspondería con la tasa de interés, ¿no? Entonces, en las etiquetas a lo mejor no hay tanto problema con eso, pero aquí sí, porque hay que ver cuál es el 1 y cuál es el 2 para el momento de leer los datos, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo la tasa de interés. De hecho, déjenme ver una pequeña consulta aquí rápida, porque creo que no estoy seguro si se escribe. Ok, sí es con ese. Tasa de interés, muy bien. Y entonces ahora sí me regreso a la clase del banco. Entonces, para calcular el interés necesito la cantidad invertida y necesito también la tasa de interés, ¿no? Y entonces ahora sí, tendría que definir aquí una variable flotante que sea justamente el interés que vamos a ganar de esa tasa invertida, perdón, de esa cantidad invertida con esa tasa, y entonces el interés sería igual, ¿no?, a la cantidad invertida por multiplicado por la tasa, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Y entonces tendremos que regresar esa respuesta. Entonces, para regresar esa respuesta, pues utilizamos el return, ¿no? Muy bien. Y entonces, ahora sí, yo esto lo voy a guardar, me regreso aquí y ahora sí, aquí para calcular el interés, doy clic derecho, eventos, acciones y acciones a desarrollar. Y entonces eso me tiene que mandar aquí, ¿no?, justamente a la parte de donde se desempeña lo que hace, o se desempeña la acción del botón. Y entonces aquí en esta necesito un par de variables flotantes, ¿no? La primera para la cantidad invertida, que es lo que voy a mandar al método, y otra más que es la tasa, que es lo que también voy a mandar al método, y precisamente el interés, ¿no?, que es lo que vamos a calcular. Y entonces, para hacer esto, pues necesito primero un objeto de la clase banco, ¿no? Entonces esto lo creamos así, banco, no sé, ¿no?, BN como abreviación de banco, igual a new banco, ¿no? Entonces ya tenemos un banco, y como ya tenemos ese banco, pues ya podemos calcular el interés. Entonces este error, acuérdense que es porque me falta el import, y eso lo hacemos desde aquí, ¿no?, el foguito, add import, ¿no? Y lo vamos a agregar, o lo vamos a importar desde el paquete LDN, la clase banco, ¿no? Y ahí
Y entonces ahora sí. Entonces tendríamos que comenzar por leer las variables, de tal manera que cuando el usuario presione el botón 1, lo que tiene que ocurrir es que se lea la cantidad invertida, pero se tendrá que leer del text field 1. Acuérdense que los text field lo único que leen es texto. Entonces, ese texto que lee el text field lo tenemos que convertir a, en este caso, a un valor de tipo flotante. ¿Sale? Entonces, esto lo hacemos de esta manera, ¿no? Vamos a poner float.parsefloat, ¿no? Y aquí le ponemos que convierta a flotante lo que lee del JText field 1, ¿no? Punto getText. Y con eso ya estamos leyendo el texto del text field 1, convirtiéndolo a flotante y luego, ya que está en flotante, lo ponemos en la variable cantidad invertida, ¿no? Vamos a hacer más o menos lo mismo, pero ahora con la tasa, de tal manera que la tasa sería igual a float.parsefloat, pero ahora ya no del text field 1, sino del segundo text field, ¿no? Esto lo voy a copiar y pegar para no volver a escribir. Lo único que voy a decir es que lo lees del text field 2, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la cantidad invertida, ya tenemos la tasa, y entonces el interés sería igual a lo que me regrese como resultado el banco al llamar a la función calcular interés, ¿no? Aquí está, calcular interés. Está preparada para recibir la cantidad invertida y está preparada para recibir la tasa y devolver un valor de tipo flotante, ¿vale? Entonces ahí está, cantidad invertida, tasa, interés. Entonces esto, lo único que estamos haciendo es leer los datos, mandarlos al método que está en la clase calcula el interés, ya vieron cómo, me regresa el resultado se guarda aquí en esta variable y ahora aquí viene ya la condicional porque el ejercicio dice que esta persona pues va a invertir nuevamente el dinero que se generó a partir del interés siempre y cuando ese dinero exceda de los 7,000. Entonces, eso lo hacemos de esta manera, ¿no? Es decir, tenemos que entender que la condición para que esta persona invierta esos intereses es que los intereses sean mayores a 7,000. Por lo tanto, ponemos la condicional, ¿no? Si el interés es mayor a 7,000, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a definir en medio de estas dos llaves, ¿no? Que es invertir. ¿Y cómo vamos a invertir? Pues entonces la cantidad invertida va a ser igual a la cantidad invertida más el interés, ¿no? Es decir, esta cantidad invertida, la cantidad invertida como que se va a actualizar, ¿no? Haciendo una suma del interés más la cantidad invertida, ¿vale? Y entonces ya vamos a poder mostrar el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un como mostramos siempre los resultados, option pane siempre se me olvida si es con mayúscula o minúscula, option pane show meshes dialog, ¿no? Y aquí vamos a poner la cantidad final, ¿no? Es, y le vamos a poner más cantidad invertida, ¿no? Y ya está. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a guardar y aquí lo voy a correr.
Entonces, imagínense que yo tengo 1.000.000 de pesos en el banco. Bueno, yo no, ustedes, ¿no? Hay 1.000 de pesos. Y la tasa de interés del banco, pues es del 10%, ¿no? O sea, 0.10. ¿No? Si yo le digo calcular el interés, pues me va a decir entonces que ahora la cantidad final es 1.100.000, ¿no? O algo así. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría si la cantidad es del 0.01? Vamos a ver. Bueno, se pasa de los 7.000, ¿no? Me da, ¿qué? 10.000 la cantidad. Vamos a poner aquí que entonces sería, ¿no?, un interés del 1%. Y entonces aquí sí, ya no lo reinvierte, la cantidad final es 1.000.000, ¿no? No hay una inversión. Entonces, ¿cómo saber si el interés se pasa o no se pasa de los 7.000? Bueno, pues tendríamos que hacer algunos ajustes aquí, ¿no? Entonces, podríamos hacer algo como esto, ¿no? Volver a copiar el mensaje de diálogo para que una vez que tengamos aquí el interés, ¿no? Una vez que llegue de este lado el interés, vamos a mostrarlo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, en lugar de que diga la cantidad final vamos a poner que el interés es, y en lugar de mostrar la cantidad invertida, pues vamos a mostrar el interés, ¿no? Y entonces lo primero que va a hacer la aplicación es mostrarlos en interés, y luego si ese interés se pasa de los 7.000, lo reinvierte y me muestra la cantidad final. Y si no se pasa de los 7.000, ¿no? Si esta condición resulta falsa, obviamente esta instrucción no se va a hacer, pero se brinca a la siguiente. Es decir, esta última instrucción que estoy marcando, ¿no?, la muestra, en donde muestra, perdón, la cantidad final, siempre va a ocurrir, ¿no? Independientemente si el interés es mayor o no de 7.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está fuera de las llaves de la condición. Es decir, no depende de si el interés es mayor de 7.000. Si es mayor que 7.000, se reinvierte y se muestra. Si no es mayor de 7.000, no se reinvierte. Es decir, esta instrucción no se va a hacer, pero termina entonces el if y se muestra. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa. ¿No? Yo tengo, no sé, 100.000 pesos, ¿no? 100.000 pesos en el banco, y el banco me ofrece una tasa de interés del 10%, ¿no? El 10%, yo le digo que me calcule el interés es de 10.000 pesos, se pasa de los 7.000, obviamente, y entonces, ¿no?, los reinvierte, ¿no? Ya no tengo 100.000, sino tengo 110.000, ¿no? Los 100.000 que tenía al principio, más los 10.000 de interés, porque al pasarse de 7.000, pues ha decidido reinvertirlo. ¿Qué pasa si yo no tengo 100.000? Si yo tengo a lo mejor 50.000, ¿no? Tengo 50.000 pesos en el banco a una tasa de interés del 10%, ¿no? Si yo le digo calcular interés, el interés es de 5.000 pesos. Estos 5.000 obviamente no se pasan de los 7.000 que está puesto en la condición, y entonces pues mi cantidad final van a seguir siendo mis mismos 50.000 pesos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues espero que esto haya quedado más o menos claro. Esto es un ejemplo de cómo se utiliza una condicional simple, ¿no? Y entender una condicional simple como aquella instrucción que tiene la condición y un conjunto de instrucciones que se van a realizar si la condición esta es verdadera. Si la condición es falsa, no hay absolutamente nada que hacer. ¿Vale? Termina el bloque del if y se continúa con el resto del código. ¿Ok? Bien, chicos, pues hasta ahora este video. Espero que lo hayan entendido y que lo puedan replicar en sus casas. Chao.